Y por estos días en el Congreso se han presentado distintas propuestas de un nuevo retiro de los fondos previsionales. Ya vamos a estar conversando sobre este tema, este debate que nuevamente se instala en la agenda junto con el diputado del Movimiento UNIR, Marcelo Díaz, que ya nos acompaña aquí en Mega Noticias. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Un gusto hablar contigo. Diputado, usted presentó uno de los proyectos que se van ahora a comenzar a discutir. Quería preguntarle ahí por los detalles, pero también por qué, dado el contexto que estamos viviendo ahora, que es distinto al de los primeros 3 retiros, donde ahora ha mejorado la situación sanitaria, se ha comenzado a reactivar la economía, avanza el proceso de vacunación. ¿Por qué le parece necesario volver a discutir un nuevo retiro de los fondos de pensiones? Mira, porque si bien logramos por fin que el gobierno se abriera la idea de un IFE universal, en septiembre se termina. De hecho, en septiembre solo se pagará el 50% del IFE. Y hay un sector de la sociedad, particularmente de clase media, que aunque puede que haya recibido el IFE, el nivel de gastos familiares supera con creces el monto de esos ingresos y va acumulando deudas. Por eso es que para este segmento de la sociedad, para este sector de clase media, el cuarto retiro es un alivio importante para esa acumulación de deuda o gastos de educación, de dividendos, de arriendos, de compromisos personales que no han sido posibles de satisfacer con los aportes que hasta ahora ha entregado el Estado. Entonces, la falta de un apoyo más robusto, de manera constante y permanente, ha generado pasivos importantes, deudas importantes. Por eso es que yo creo que todos los parlamentarios y parlamentarias hemos recibido tantas demandas, solicitudes, inquietudes de ciudadanos y ciudadanas para que discutamos el cuarto retiro. Y yo he expresado públicamente, y lo reitero, que voy a apoyar ese cuarto retiro porque creo que a ese segmento no hemos llegado ni siquiera con el IFE en términos suficientes para hacernos cargo de una realidad de deuda. Fíjate que el próximo día hay que discutir la renovación de varias leyes, aquella que impide el corte de suministro eléctrico, tampoco ha funcionado a la perfección el tema de la postergación de los créditos hipotecarios. O sea, hay varios elementos y varios aspectos de las políticas públicas que claramente han mostrado debilidades y que hacen que la familia todavía necesite mucha liquidez, insisto, particularmente de la clase media. Y por eso es que me parece que el cuarto retiro, que no es mi proyecto, yo he dicho que lo voy a apoyar, pero no es mi proyecto, es un proyecto que requiere ser discutido y votado, y ojalá aprobado. Sí, pero usted de todas formas presentó un proyecto que se llama Me retiro de la AFP. ¿Ahí en qué consiste? ¿Por qué debería ser discutido? Mira, hay un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que a mi juicio valida, y es lo que nosotros pretendemos hacer con este proyecto, y es que aquellas personas que se encuentren jubiladas o que estén a un año de jubilar y cuya pensión vaya a ser finalmente del orden del 30% de lo que era su remuneración promedio de los últimos 6 meses, pueda retirar el 100%. ¿Sabes por qué? Porque esa gente le estamos entregando la plata por goteo. Y esa plata y esa pensión, que representa apenas un 30% o menos de sus últimas 6 remuneraciones, resulta insuficiente para financiar sus necesidades más esenciales. En el caso de Antofagasta, que fue lo que motivó este fallo unánime de la Corte de Apelaciones, se trataba de una profesora que ganaba 1.150.000 pesos, si no recuerdo mal, como remuneraciones de sus últimos años laborales, y que le tocó una pensión de 185.000 pesos. Y la Corte de Apelaciones dijo, mire, si ella recibe esta pensión, a pesar de tener ahorros suficientes para poder hacer frente a sus necesidades, va a perder su casa, porque ella tenía un crédito hipotecario que superaba con creces esos 185.000 pesos. Y otras necesidades más, alimentación, vivienda, vestuario, medicamentos, etc. Entonces la Corte de Apelaciones dijo, bueno, en ese caso todos ganan menos ella. Gana el banco, que sigue cobrando intereses por crédito hipotecario, gana la AFP, que sigue administrando sus recursos y cobrando intereses por ese, menos ella, que es la dueña de los ahorros y dueña de esos fondos, que puede hasta perder su casa si es que no lo recibe. Entonces, en este proyecto nos queremos hacer cargo de eso, de que aquellas personas cuya tasa de reemplazo, es decir, lo que representa la pensión respecto de sus últimas 6 remuneraciones, sea inferior a un 30%, puedan retirarlo todo para que lo destinen a lo que estimen necesario. Por ejemplo, una gran demanda de muchos jubilados o jubiladas que con esa plata podrían comprar un inmueble y arrendarlo, o pagar sus deudas hipotecarias, pagar su crédito hipotecario. Y eso tiene que ver con la debilidad que tenemos en Chile y el fracaso del sistema de pensiones para ofrecer tasas de reemplazo decentes. Una tasa de reemplazo decente debe ser sobre el 60%, que es lo que ocurre en los países europeos, en que están sobre el 60%, Francia 60%, Portugal 74%, España 70%, que permitan que uno no pase de ser un trabajador de ingresos medios a un jubilado pobre.
¿Qué es lo que está ocurriendo con el actual sistema previsional en Chile? Porque la tasa de reemplazo promedio en Chile es de 37%. Eso es lo que recibe una persona en relación a sus últimas remuneraciones si se jubila en Chile bajo el modelo de la AFP, y que es parte de lo que tenemos que cambiar. Y con este proyecto lo que queremos es que se le entregue el 100% de su ahorro para que ellos lo destinen a sus necesidades, o por último generar rentas por otra vía que les permitan vivir mejor los últimos años de su vida. Ahora, diputado, también usted hacía mención a la discusión sobre la posible extensión del IFE, que ya vence en septiembre. Ya se está planteando desde distintos sectores la necesidad de poder ampliarlo, y allí lo que ha dicho el gobierno es que van a ir viendo en función de cómo vaya evolucionando la situación de la pandemia. Pero si es que finalmente se toma la decisión de extenderlo, ¿le parece igualmente necesario avanzar hacia un cuarto retiro? ¿Son complementarios o son excluyentes? Ahí, ¿cuál es su mirada? En mi mirada son complementarios. Primero, yo creo que es una necesidad extender el IFE, porque es cierto que estamos empezando a recuperar cierta normalidad, la mayoría del país está en fase 3, pero hay mucha actividad económica que va a requerir mucha inyección de recursos para reactivarse, ¿no? Por ejemplo, la gastronómica, la turística, la cultural. Obtuvimos una buena noticia esta semana, que incluso las fundaciones sin fines de lucro que tienen giro comercial van a poder acceder al bono PYME, pero se resolvió el martes o el miércoles y tienen plazo hasta la próxima semana. Entonces hay grupos rezagados a los que no hemos llegado con ningún tipo de ayuda, para los cuales la extensión del IFE es esencial. Y yo espero que el gobierno no dude, porque así cuando lo aprobamos lo conversamos, que en septiembre era el 50%, pero el gobierno, ojalá de aquí a la próxima semana o la semana subsiguiente, tome la decisión de extenderlo. Y vuelvo a reiterar, no me parece en lo absoluto incompatible con un cuarto retiro, porque el cuarto retiro le llega a gente a la que no accede al IFE, o que aún accediendo al IFE, su nivel de gasto previo a la pandemia es muy superior. Y si bien se ha ajustado al cinturón, porque creo que no hay nadie que no se haya ajustado al cinturón, tiene necesidades de financiamiento o de ingresos que aún no han sido satisfechos y no van a ser satisfechos con el IFE. Entonces, ¿la alternativa qué es? ¿Vender la casa que se endeudaron un crédito hipotecario para pagarla? ¿Es retirar a los hijos del colegio? ¿Es dejar de pagar, no sé, la educación superior de alguno de sus hijos o hijas? Me parece que ese peso dramático no debe caer en las espaldas de la familia, y por eso que un cuarto retiro es complementario, en ningún caso excluyente con la decisión de extender el IFE. Sí, diputado, hemos también estado conversando con varios parlamentarios que comparten ahí su punto de vista. Sin embargo, también en todas las oportunidades que se ha vuelto a poner este tema sobre la mesa aquí, por lo general todos coinciden en que dentro de todo, de la medida desesperada que significa, esta es una mala política pública, ¿no? También le quería preguntar cuánto de cálculo electoral puede tener el hecho de que se esté reflotando esta discusión en un año electoral, ¿no? Donde si es que se debiera comenzar a discutir, eso sería ahí cerca de las elecciones parlamentarias, de la primera vuelta presidencial. ¿Cuánto de cálculo electoral puede haber detrás? Mira, no lo sé, en mi caso ninguno, porque además esto lo hemos discutido en el marco de la pandemia y llevamos discutiéndolo hace varios meses. De hecho, el presidente de la Comisión de Constitución recién decidió esta semana que lo va a poner en tabla la semana pasada, pero los proyectos están presentados algunos hace más. En el caso del proyecto que impulso junto a otros diputados y diputadas, como la diputada Maya Fernández, entre otros el diputado Patricio Rosa, lo presentamos hace más de 30 días. Pero yo te diría que más que un cálculo electoral y un cálculo social, déjame darte un dato, Soledad, que yo creo que es bien importante. Fíjate que en Chile la composición de los ingresos de la tercera edad es del orden de un 50% autofinanciado, es decir, los jubilados siguen trabajando, y un 50% proviene de transferencias del Estado. Si uno mira la OCDE, la relación es completamente distinta. El 65% aproximadamente proviene de transferencias del Estado, incluyendo las pensiones, y el 25% de ingresos autogenerados. Y uno se puede ir incluso a un país como Bélgica, el 90% es producto de las transferencias públicas del Estado, incluyendo las pensiones, y el 10% de trabajo propio. ¿Qué significan estas cifras? Que en Chile la gente se jubila para seguir trabajando. Yo una vez lo dije, la gente se jubila para saber si con la plata se compra un almacén, un taxi, para seguir trabajando porque la pensión no alcanza. Cuando tú tienes un caso como el de la persona de Antofagasta que puse, que pasó de ser una profe de ingresos medios a una jubilada pobre, no te alcanza. Entonces, el debate de los retiros se instaló por dos razones. Primero, por la negativa del Estado y del gobierno en particular a poner recursos para apoyar a la familia, a poner recursos suficientes. No nos olvidemos que el primer IFE
celebrado con vítores y aplausos por Ignacio Briones, ministro de Hacienda, Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social, era de 50.000 pesos. De 50.000 pesos. Eso fue la primera ayuda que el gobierno quiso entregar para el COVID. Entonces, cuando tú tienes que los adultos mayores en un 50% se autofinancian su vida, y en relación a otros países eso es prácticamente un tercio, o la mitad al menos, entonces los terceros retiros se imponen por eso, necesidad de plata, pero también porque el modelo, y por eso es que hay que acabar con el sistema de la AFP, reemplazarlo por un sistema que reconozca el derecho, la seguridad social como un derecho, es porque fracasó y la gente ya no le cree al modelo. Por eso es que algunos están planteando el retiro del 100% de todos los fondos, porque la gente cree, mire, los que se van a jubilar ahora, con la caída del fondo ¿quién se hace cargo de la pérdida del impacto de por vida, del tiempo que le queda de por vida a esas personas, la baja de las pensiones que van a tener como consecuencia de la caída del fondo E? Y eso ocurre porque el sistema en Chile de pensiones es un sistema mercantil, es un sistema de mercado y no es un sistema de seguridad social. Entonces, se han hecho populares los retiros, no por cálculo electoral, sino que porque el sistema está profundamente desprestigiado. Y por eso es que la gente presiona para un primer, segundo, tercero, cuarto retiro o apoya proyectos como el mío que recibió muchísimo apoyo porque la gente dice, por favor, denme mi plata que yo me compro un departamentito y con eso vivo mejor que con la plata que me da la AFP. O pago el crédito hipotecario y después igual yo he seguido trabajando, pero al menos me alivio de una deuda. Por eso es que se han vuelto tan populares estos proyectos y tan anhelados, porque el modelo del sistema de la AFP fracasó y hay que reemplazarlo por un sistema de seguridad social que reconozca la pensión, por ejemplo, como un derecho, aunque uno contribuya, Soledad, porque va a haber que seguir contribuyendo. Yo por eso no soy partidario del retiro del 100% total, porque igual tenemos que ahorrar cada uno de nosotros, el Estado también, y los empleadores también, para que tengamos una jubilación digna. Sí. El sistema actual no ofrece jubilaciones dignas, la gente no le cree a la AFP y prefiere tener su plata en su propio presupuesto y en su propio patrimonio que seguir entregándose a las instituciones que ganan mucha plata a ellos, pero que entregan pensiones de miseria, como se ha demostrado con las cifras que he entregado. Sí, es una discusión que da para largo. Ahora, diputado, lo quiero llevar a otro tema, la contingencia política. ¿Cómo ha visto estas tensiones entre el Frente Amplio y el Partido Comunista a partir de la discusión por las vicepresidencias en la convención? ¿Cree que eso podría llevarse esa tensión a otras instancias fuera de la convención? No, mira, eso está descartado. No ha sido grato, ha sido un ruido efectivamente en el proceso de fortalecimiento de la coalición Apruebo Dignidad, que es la que encabeza hoy día Gabriel Boric como candidato presidencial. Yo no quiero restarle importancia, eso ocurrió y ahí están las declaraciones. Pero anoche tuvimos una reunión de Apruebo Dignidad y tenemos claro que tenemos el desafío y el compromiso de trabajar intensamente para que Gabriel sea el próximo presidente de Chile. He leído y escuchado las declaraciones hoy día del presidente del diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que dice que no hay ningún espacio para la libertad de acción, que aquí hay compromisos que hay que cumplir, y son problemas que tenemos que resolver. Y yo me quedo con el llamado que hizo el propio Gabriel Boric. Son muchas más las cosas que nos unen, tenemos el deber y la obligación de coordinarnos en todos los espacios, como lo estamos haciendo aquí en el Congreso, como lo hicimos ayer, las directivas de las orgánicas de los partidos del Frente Amplio y de Chile Digno, y ojalá en cada uno de los territorios, porque la responsabilidad que tenemos es gigantesca. Tenemos por primera vez la posibilidad de tener un gobierno que se haga cargo de transformar, por ejemplo, esto que estábamos hablando ahora, de que cuando la Constitución diga la pensión, va a haber un sistema de salud, de seguridad social que va a cubrir las contingencias de la vida, incluida la vejez, tengamos un sistema, una política pública que reconozca el derecho a una pensión mínima de dignidad, cuyo financiamiento no depende de las uñas de cada una de las personas, sino que también de la solidaridad. Y que todo el mundo sepa que al final de su vida laboral va a tener una pensión que le va a permitir vivir con dignidad los últimos años de su vida. Eso no lo va a resolver la Constitución fija el marco. Quien tiene que implementar esas políticas públicas es el gobierno. Y después de las primarias ampliamente participativas de Apruebo Dignidad, las más votadas, la primera responsabilidad y la primera posibilidad para encabezar ese gobierno la tenemos en Apruebo Dignidad. Por tanto, yo acojo el llamado de nuestro candidato Gabriel Boric a cuidar la coalición, a entender que es el eje del próximo gobierno y que tenemos una responsabilidad para con las y los chilenos. Sí, ahora lo que dijo Daniel Jadue, y que también fue parte de lo que siguió alimentando toda esta polémica, fue que él creía que el Frente Amplio no consideraba como socios al Partido Comunista y que eso dificulta lo que viene. ¿No cree que con esas palabras el Partido Comunista pueda estar pavimentando el camino hacia la libertad de acción de cara a las elecciones presidenciales o eventualmente ir en listas separadas en las parlamentarias?
Mira, aquí en el Congreso no se lo he escuchado decir absolutamente a ninguno de los diputados o diputadas del Partido Comunista, y es más, las declaraciones de hoy día del diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, dijo que estaba absolutamente descartada cualquier posibilidad de libertad de acción, por dos razones. Primero, porque hay un compromiso legal que se llama primarias, que el candidato que pierde respalda al que gana, pero además porque hay un compromiso político y porque comprendemos que el desafío es común. Lo que pasó en la Convención Constitucional generó ruidos, hay distintas interpretaciones, tenemos el deber, quienes tenemos roles de conducción, de asegurar que estas cosas no pasen y que haya espacios de diálogo y de articulación, y esa es nuestra tarea, pero nadie está poniendo en cuestión ni la existencia de un acuerdo en torno al desafío presidencial, ni de la necesidad de fortalecer a Prodignidad como coalición de base del próximo gobierno, de ese gobierno que queremos que sea un gobierno de transformación, porque yo creo que la gente no nos perdonaría jamás que elijamos un nuevo gobierno y que ese gobierno no haga los cambios, las transformaciones que hagan de Chile un país donde valga la pena vivir, que sea un país donde la dignidad efectivamente se extienda en la salud, en la educación, en la cultura, en los deportes, en la vivienda, en el trabajo, etc. Y yo sé que en eso está, así lo he recibido como mensaje de dirigentes del Partido Comunista, así se lo leí las declaraciones del presidente del Partido Comunista, y no tengo ninguna duda que todos vamos a terminar entendiendo que en las primarias, es cierto, hubo ganadores y perdedores, pero triunfó a Prodignidad. Y nuestro deber es cuidar a Prodignidad porque es la base del gobierno de transformación que tenemos que elegir en noviembre próximo. Bien, pues, diputado Marcelo Díaz, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Mega Noticias. Que esté muy bien. Gracias, Soledad. Chao. Buenas tardes.